necesariamente hay que hablar del experimento aleatorio. Entonces vamos a manejar el concepto de variables aleatorias. Entonces, recuerden que un experimento aleatorio es una serie de pruebas. Es una serie de pruebas que se realizan bajo las mismas condiciones para obtener resultados. Pues todos los experimentos que se realizan siempre es porque se desea de alguna manera pues obtener un resultado. Entonces, esos resultados que se obtienen del experimento juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque digamos que de manera muy intuitiva podríamos decir que los posibles resultados que se obtienen de un experimento aleatorio se llaman variables aleatorias, ¿cierto? Esa no es una definición realmente formal, pero cuando uno realiza un experimento aleatorio, pues se obtienen unos resultados, ¿cierto? Entonces, necesariamente, pues, cuando uno hace un experimento, pues lo que realiza son pruebas. Estas pruebas me conducen ¿a qué? A unos resultados. Entonces, es muy importante uno describir el experimento aleatorio. ¿Y cómo se describe el experimento aleatorio? El experimento aleatorio se describe estadísticamente por medio del espacio de muestra o espacio muestral. Espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral es un conjunto que en estadística básicamente le llama S. En ese conjunto, digamos que es un conjunto que se coloca entre llaves, como dirían en teoría de conjunto, que se expresa por extensión, en la cual se colocan todos los posibles resultados del experimento. Vale recordar que en un experimento aleatorio yo conozco, antes de realizar el experimento, cuáles son los posibles resultados del experimento. Pero en el momento de realizar el experimento, yo no tengo certeza de cuál es. Entonces, hay unos experimentos muy sencillos que es, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Si yo lanzo un dado, yo sé que puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cualquiera de esos puede salir. Yo sé que el dado tiene 6 caras. El tema es que cuando voy a lanzar el dado, yo no tengo certeza cuál va a salir. Lo mismo pasa con el lanzamiento de una moneda. En una moneda, pues yo tengo claro de que tiene cara o de que tiene sello. Pero en el momento de hacer el lanzamiento, yo no tengo claro cuál va a salir. Entonces, esos son los experimentos aleatorios. Cada uno de estos posibles resultados que obtenemos se le llaman eventos simples. Eventos simples. Entonces, un experimento aleatorio, a esos posibles resultados son eventos simples, o también los llaman puntos muestrales. Puntos muestrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno realiza un experimento, uno tiene que describir ese experimento. Una forma es a través del espacio de muestra, como lo pueden observar, pero hay algunos experimentos que tienen muchos
eventos simples o muchos puntos muestrales. Y realmente no es fácil, es a veces incluso imposible uno pretender enumerar cada uno de los posibles resultados que se obtienen de un experimento aleatorio. En ese caso, se hace necesario la función de probabilidad. Entonces, lo primero que vamos a definir aquí formalmente que es una variable aleatoria. Ahora, luego de decir de manera muy escueta, digámoslo yo así, e irresponsable, porque eso formalmente no es, el decir de que una variable aleatoria son los posibles resultados de un experimento que realiza al azar, vamos a definir qué es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es, primero que todo, una función. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos en matemática de una función, es porque esa función tiene un dominio y tiene un rango. Entonces vamos a colocar aquí definición de variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria, primero que todo, es una función. Es una función cuyo dominio son eventos. Entonces, mire que tampoco es tan loco lo que acabo de decir. El dominio son eventos. Si ustedes miran acá, el dominio de esto puede ser 1, 2, 3, 4, 5, el evento que salga el 1, que salga el 2, el 3, y el rango son números reales. Son números reales. Eso es una variable aleatoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a partir de un experimento. Voy a colocar un ejemplo para ilustrar esto. Ejemplo. Lanzamiento de una moneda 3 veces. Tres veces. Entonces, cuando yo lanzo una moneda, como la moneda tiene dos posibles resultados, yo tengo que definir cuál es la característica de interés que yo deseo estudiar. Entonces yo voy a definir que X corresponde al número de caras al lanzar la moneda 3 veces. O al lanzar 3 veces una moneda. Eso es X. Mire que esa es la característica de interés. Otra persona podría estar interesada en mirar ¿qué? El número de sello. Pero a mí me interesa el número de caras. Entonces la característica de interés para mí es esa. Entonces, el experimento aleatorio es lanzar la moneda 3 veces. ¿Cuáles serían los eventos simples o puntos muestrales? En algunas ocasiones es útil uno a veces apoyarse en estos árboles, que salga cara, que salga sello. Ese es el primer lanzamiento. El otro lanzamiento es que salga cara, puede que salga sello. Si salió sello, es posible que salga cara o que salga sello en el segundo lanzamiento. Y si en las dos primeras salió cara, es posible que en el tercero salga cara, pero también es posible que salga sello. Lo mismo pasa acá. Si en el primero fue cara, en el segundo fue sello, pues es posible que salga cara
o de que salga sello. Es posible que salga cara o de que salga sello. Es posible que salga cara o que salga sello. Esto simplemente es un diagrama que me permite a mí de pronto entender mejor los puntos muestrales. Entonces un punto muestral puede ser cara, cara, cara. Otro puede ser cara, cara, sello. El otro puede ser cara, sello, cara. El otro puede ser cara, sello, sello. El otro puede ser sello, cara, cara. El otro puede ser sello, cara, sello. El otro puede ser sello, sello, cara. Y el otro puede ser sello, sello, cara. ¿Cuántos puntos muestrales tengo? Tengo 8 puntos muestrales. Entonces, si yo quiero describir ese experimento de lanzar la moneda 3 veces, pues yo lo puedo escribir a través de este conjunto que se llama espacio muestral o sencillamente le llama espacio de muestra. Entonces yo puedo decir acá, aquí es sello, sello, sello. Entonces yo puedo colocarlo en el orden que yo quiera. Si quiero lo coloco de arriba hacia abajo o de arriba. Entonces yo voy a colocarlo cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Esos son todos los eventos simples que componen el espacio de muestra. Entonces, cada uno de estos resultados son un evento. ¿Por qué son un evento? Porque mire que eso se genera de manera aleatoria, se realiza al azar. Entonces, si yo esto lo llegara a meter, por ejemplo, en un diagrama nos vamos a dar cuenta que los eventos, yo aquí tengo los eventos donde salgan cara, ¿cierto? ¿Cuáles son los posibles valores? De que no salga ninguna cara. Entonces, por ejemplo, que no salga ninguna cara es este evento. X toma el valor de ¿qué? De 0. X, que es la variable aleatoria, en ese caso toma el valor de 0. ¿Por qué? Porque cuando salió sello, 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 cuando salió sello, sello, 0, pues no salió ninguna cara. Los eventos donde solamente sale una cara, ¿cuáles serán? Va a ser este evento, este otro evento que está acá, parece que son 2. O sea, serían los eventos que sello, cara, sello, Profe, y son 3. sello, 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 cara. ¿Y cuál es el otro que no veo? Cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Entonces mire que aquí en este caso sale solamente ¿qué? Una cara. Los eventos donde salen 2 caras sería cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. Estos son todos los eventos en los cuales salen 2. Y hay un evento en el cual solamente salen 3, que sería cara, cara, cara. 1. Entonces, si ustedes miran aquí, este es el dominio. El dominio son eventos. Y los valores que toma X son ¿qué? El rango. Entonces, por eso realmente una variable aleatoria, un poquito siendo más estricto, es una función cuyo dominio son eventos
y el rango son números enteros. Ahora bien, ¿sí? Ahí en ese último rango no serían 3. ¿Cómo? En el Sí. último rango serían 3. Sí, sería 3, sí, tienes razón. Aquí es 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este experimento, pues, digamos que es fácil de uno describir su espacio de muestra. Les decía que hay experimentos en los cuales no es fácil describir el espacio de muestra. Entonces hay que recurrir a algunos modelos probabilísticos para expresar el comportamiento de esa variable. Es decir, ¿qué es el comportamiento de la variable? Pues todos los posibles resultados que puede obtener. ¿Cómo se llama ese modelo matemático? Se llama función de probabilidad. Entonces voy a definir qué es una función de probabilidad. Como lo pueden darse cuenta, la función de probabilidad también es una función. Función de probabilidad. Entonces la función de probabilidad, como su nombre lo indica, es una función cuyo dominio son números reales. Y el rango son probabilidades. Son probabilidades. Hey, profe, ¿cómo así? Sí, señor. Si yo cojo este 0, 1, 2 y 3, mire que estos son números reales. Y si yo comienzo a contar cuántas veces está cada uno de ellos, voy a colocar aquí P de X, mire que esto de que salga 0 es 1 de 8, ¿cierto? Un octavo, que es una probabilidad. De que salga 1 es 3 de 8. De que salga 2, la probabilidad también es 3 de 8. Y de que salga 3 es 1 de 8. Entonces a esto le llamamos función de probabilidad. Entonces por eso decimos que la función de probabilidad es una función cuyo dominio son los números reales y el rango son probabilidades. El rango son probabilidades. Entonces, eso es una función de probabilidad. ¿Para qué sirve una función de probabilidad? Para representar el comportamiento de una variable aleatoria. Ahora, las variables aleatorias se pueden clasificar, digamos aquí, tipos de variables aleatorias. Voy a escribir de B a. Las variables aleatorias pueden ser variables aleatorias discretas, o variables aleatorias continuas. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Es una variable que proviene del proceso de conteo. Yo siempre cuando observo algo, debo contar. Entonces la variable aleatoria discreta siempre proviene del proceso de conteo. Y la variable continua proviene del proceso de medición. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Cuando yo cuento, yo le tengo que asignar números enteros. Pero cuando mido, yo no le puedo asignar números enteros. ¿Por qué? Porque la medición tiene cierta incertidumbre.
Entonces yo lo que hago acá es asignar un intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que venimos mirando, mire que yo hice un conteo. Yo conté cuántas veces nos salió cara, cuánto salió una cara, cuándo salieron dos caras y cuándo salieron tres caras. Esta variable que tenemos acá es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque tal como lo pueden ver, nosotros le asignamos números enteros. Y si le asignamos números enteros fue porque yo hice un conteo. Entonces, esa discriminación es muy importante tenerla clara. ¿Cuándo es discreta y cuándo es continua? Profe, ejemplo de variables discretas, el número de clientes que llegan a un banco, el número de alumnos que ingresan a la clase, el número de personas que se suben al metro, el número de personas contaminadas por COVID. Mire que yo siempre digo el número, porque la forma de definir la variable es contando. Entonces las variables discretas siempre van a asumir números enteros. Siempre provienen de un conteo que se hace. Y para contar, ¿qué tengo que hacer? Observar. Yo tengo que observar, contar y asignar un número entero. En cambio, cuando voy a medir, yo puedo utilizar diversos instrumentos de medida. Pero yo a las variables continuas no les puedo asignar un número entero. Si no, le debo asignar un número, un intervalo que indique que la medición está dentro de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, es incorrecto de que yo diga, la batería de mi celular demora exactamente 1000 horas. Eso no es cierto. Eso se queda sin argumento. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración, el tiempo es de naturaleza continua. Entonces yo no puedo expresar con un número exacto. Yo puedo decir, vea, el tiempo de duración de mi batería es entre 950 y 1050 horas. Y eso es mucho más creíble. Eso es mucho más creíble. Entonces es muy importante uno siempre las mediciones expresarlas como un intervalo. Ahora, hay alguna forma que a mí me parece incorrecta aún y es a través de un promedio. Por ejemplo, yo puedo decir que mi temperatura corporal está entre 37 y 37.5 grados centígrados. Eso es totalmente correcto. Pero es muy común uno escuchar decir, por ejemplo, mi temperatura promedio es de 37 grados. Mi temperatura promedio es de 37 grados. Ahí hay un error. Hay un error y yo siempre insisto mucho en eso. Nosotros somos muy olímpicos para promediar. A nosotros no se nos puede olvidar que la estadística es la ciencia donde yo me como 2 pollos, tú no comes nada y en promedio nos comimos un pollo. O la estadística es la ciencia donde tú te comes un pollo, yo me como otro pollo y en promedio nos seguimos comiendo un pollo. Entonces mire que uno siempre cuando habla de un promedio, a ese promedio hay que asociarle una medida de variabilidad. ¿Cuáles son esas medidas de variabilidad? Las más usuales son la varianza o la desviación estándar, siendo la varianza de mejor utilidad que la desviación,
siendo la desviación estándar de mejor utilidad que la varianza. ¿Cuál es la razón? La desviación estándar se mide en las mismas unidades que se mide la variable, mientras que la varianza se mide en unidades cuadráticas. Entonces no es tan fácil uno hablar de un pollo cuadrado, ¿cierto? Es más fácil hablar, cuando yo me como los dos pollos, tú no comes nada, hay una desviación de uno. Hubo un pollo que se desvió del plato tuyo y se vino para el mío. Pero cuando tú te comes un pollo y yo me como un pollo, a pesar que nos seguimos comiendo en promedio un pollo, la desviación estándar es 0. Entonces la desviación estándar es fundamental porque la desviación estándar dice qué tan confiable es el promedio. Entre más cercana a 0 sea la desviación estándar, indica que el promedio es mucho mejor. Entonces tengamos mucho responsabilidad a veces cuando nosotros vamos a promediar. Porque yo puedo promediar, pero en algunas veces la desviación estándar puede ser hasta mayor que el promedio. Entonces nosotros arrancamos a echarle la culpa a la estadística. No, la culpa no es la estadística, la culpa es de nosotros, que manejamos mal esos promedios. Entonces, lo elegante sería que cuando yo voy a expresar una medición, yo expresara el promedio y la desviación estándar. Porque la desviación estándar pues me da cuenta de qué tan confiable es ese promedio. Entonces, eso es muy importante. Uno a veces cuando está por ahí que le ponen a revisar trabajo de grados, encuentra que el alumno dice, no, profe, yo voy a utilizar una variable aleatoria. Sí, ¿qué tipo de variable aleatoria? Ah, yo no sé. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que contar o medir? Tampoco sabe. Entonces es muy importante uno identificar cuál es discreta y cuál es continua. Bueno, hasta ahí todo bien. Bueno, entonces, estudiar una variable aleatoria tiene como objetivo ¿qué? Analizar el comportamiento de esa variable en la naturaleza. ¿Cómo estudio yo una variable aleatoria? Lo hago a partir de su función de probabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la variable aleatoria es discreta, la función de probabilidad la llamamos función de masa. Función de masa. Entonces, esto es bien importante. Tener claro que cuando hablemos de una función de masa, me estoy refiriendo a una variable aleatoria discreta. Ahora, ¿qué me estoy refiriendo? A la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Y cuando hablamos de variables continuas, la función que lo representa se llama función de densidad. La llamamos función de densidad. Entonces, digamos que este es el lenguaje para que nos entendamos. Siempre que nos referimos a funciones continuas, hablamos de la función de densidad. Cuando estamos hablando de funciones discretas, hablamos de función de masa. Esto que yo tengo arriba, ¿qué es? Es una variable aleatoria porque esto es discreto. Luego, las dos columnas me representan la función de masa. ¿La función de masa de quién? Del lanzamiento de la moneda. Te vamos a tener bien presente esa parte. Función de masa de la moneda. Bueno, entonces, resulta que cuando nosotros vamos a estudiar el comportamiento real de una variable aleatoria, necesitamos conocer la función de densidad. La función de probabilidad.
Es decir, si la variable es discreta, necesito conocer su función de masa. Y si la variable es continua, necesito conocer su función de masa. Eso es fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque no nos olvidemos que cuando yo simulo en el computador, yo lo que voy a hacer es reproducir de manera artificial el comportamiento real de esa variable. Entonces, digamos que ese comportamiento real de esa variable debe estar representado en su función de probabilidad. Conociendo esa función de probabilidad, ya yo puedo aplicar unos métodos para encontrar una función matemática que me permite reproducir ese comportamiento. Entonces, por eso es que es muy importante la función de probabilidad. Las funciones de probabilidad, la función de probabilidad puede ser teórico o puede ser empírico. ¿Qué es teórico? Lo que no es empírico. ¿Y qué es empírico? Lo que no es teórico. ¿Qué es teórico? Un modelo de probabilidad es teórico cuando tiene la aceptación de la comunidad estadística. Cuando tiene la aceptación de la comunidad estadística. Hey, profe, ¿cómo así? Es cuando alguna persona ha estudiado ciertas características de las variables y ha construido un modelo de probabilidad o una función de probabilidad. Esa persona coge su cuento, su estudio, lo publica. Ustedes saben que las publicaciones siempre tienen que pasar por pares académicos, gente experta en el tema, que valida si lo que usted está haciendo es correcto o no. Autorizada la publicación, esa función de probabilidad que usted se inventó ya comienza a ser parte de toda la literatura disponible para que cualquiera persona la pueda consultar. Entonces, ese modelo se convierte en un modelo teórico. ¿Cuándo el modelo es empírico? Cuando no es teórico. Cuando a pesar que es una función de probabilidad, ojo, cuando a pesar que es una función de probabilidad, no tiene la aceptación de la comunidad estadística. Ahora, ¿cómo las identifico yo? Generalmente la persona que construye un modelo teórico le coloca un nombre. Puede ser un nombre en honor a él o puede ser un nombre en honor a las características que representa. Por eso nosotros manejamos muchos modelos teóricos. Existen muchos modelos teóricos. Existen, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, sin ánimo de chicanearle, les voy a mostrar un libro que yo escribí. Libro publicado. Un momentico para atrás con el mouse. Entonces, por ejemplo, este es un librito de estadística que yo hice con un colega. Miren, por ejemplo, acá. Si ustedes miran acá, miren, distribuciones de probabilidades discretas. Está la distribución binomial, es un modelo teórico. La hipergeométrica es un modelo teórico. La binomial negativa es un modelo teórico. La geométrica es un modelo teórico. La distribución de Poisson
Son modelos teóricos ¿de qué? De variables aleatorias discretas. En las continuas está la distribución de gamma, la distribución normal, la de Weibull, la beta, la triangular, la de Pareto, la de Maxwell, la de Laplace, la logística, la de Gumbel. Para nosotros esos son los modelos teóricos, pero pueden existir otras que nosotros no conocíamos o que hemos conocido en estos días. En el momento que estábamos escribiendo el libro, para nosotros eran extrañas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se llama de Pareto? Porque Pareto la inventó. ¿Por qué se llama distribución de Poisson? Porque Simon Poisson fue el que la inventó y le dio la gana de colocarle eso. ¿Por qué se llama binomial? Porque este tipo de modelo probabilístico generalmente modela todas aquellas variables que tengan dos posibles resultados. Falta la distribución normal, la distribución uniforme, en fin, hay muchos modelos teóricos. Estos modelos teóricos, ¿por qué nosotros los colocamos en este libro? Porque ya son teóricos, están demostrados, tienen su fórmula matemática que los representa. Podemos, por ejemplo, ver acá en la 321. Podemos mirar que todo eso tienen una fórmula matemática. ¿Quién se las inventó? La persona que se inventó el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el experimento binomial. El experimento binomial como tal es un experimento. Esos experimentos binomiales se modelan a partir de una distribución. Entonces, mire, por ejemplo, como por leer algunas características de un experimento aleatorio binomial. Satisface por las siguientes condiciones. Consta de una secuencia de n experimentos, llamado ensayos, donde n se fija antes de llevar a cabo el experimento. O sea, el número de ensayos que yo voy a hacer. Cada ensayo puede dar uno y solo uno de los resultados, éxito o fracaso. ¿Por qué éxito o fracaso? Porque por eso se llama experimento binomial. Entonces, ahí hay dos categorías que son las formadas por los éxitos y los fracasos. Los ensayos son independientes. ¿Qué significa que los ensayos sean independientes? Que el hecho que haya salido éxito, eso no influye para nada de que pueda salir nuevamente éxito en el segundo ensayo o que salga fracaso. O sea, que haya salido uno de los dos no influye para la siguiente prueba. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. Esta probabilidad se denota por la letra P. Entonces P es la probabilidad de éxito. Entonces, como yo tengo dos posibles resultados, P es la probabilidad de éxito, 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Entonces, algunos la llaman Q. Entonces, esta distribución tiene una fórmula matemática que la podemos ver acá. Esta formulita que está acá, la combinación n de x, p a la x1 menos p a la n menos x, mire que el dominio, los valores que puede tomar x son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores de x o los valores del dominio siempre van a ser igual a números enteros. Entonces, la distribución binomial es ¿qué? La distribución binomial es una variable aleatoria discreta. Por eso toma ese valor de 0. Entonces, ¿qué pasa con la distribución binomial? Me permite modelar todas aquellas variables donde existan dos posibles resultados. Donde sea blanco o negro, donde sea 1 o 2, donde sea cara o sello, donde sea bueno o malo, etcétera, etcétera. Ese es el modelo matemático que representa. Ahora, cuando yo tomo, en estadística es muy bueno uno cuando habla de la distribución o función de probabilidad,
En este caso, esta sería la función de masa. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria discreta. Entonces, si yo comienzo conociendo n y conociendo p, que son los parámetros que definen la distribución, es muy importante cuando uno habla de una distribución de probabilidad saber cuáles son los parámetros que la definen. En el caso de la distribución binomial, los parámetros lo que definen es n. ¿Y qué es n? El número de pruebas que se realiza. ¿Y qué es p? La probabilidad de éxito. Entonces, conociendo n y p, yo puedo generar o puedo reproducir todas las probabilidades a través de esa fórmula. Al reemplazar n y p acá y el posible valor que toma x, yo puedo sencillamente generar probabilidades, que en otras palabras son valores para el rango de esa función. Bueno, vamos a mirar otra distribución. La hipergeométrica. La hipergeométrica también tiene unas condiciones especiales, tiene su fórmula matemática. Aquí, mire toda esta fórmula. Esta es la función de masa de la distribución, de esta distribución. Otra distribución. La distribución binomial negativa. Las voy a mostrar así, algunas de ellas las vamos a ver durante el curso, las voy a ir para que se vayan familiarizando con los nombres. Todo esto son modelos teóricos y por eso nosotros nos atrevimos a colocarlo en el libro. Mire, la binomial negativa también tiene su función de masa. Otra, la geométrica, también tiene su función de masa. Y una distribución que también es de gran utilidad es la distribución de Poisson, que también tiene su función de masa. Es esta. Y también tenemos en el caso continuo, tenemos las funciones de densidad. Entonces mire que en el caso discreto yo hablo de la función de masa. Para el caso continuo, ya les voy a mostrar algunas para que nos vamos familiarizando. Está la distribución gamma, que tiene también su función de masa. Esta es la función de masa gamma. Función de masa no, función de densidad, perdón. Bueno, esta es la gamma. La distribución normal, que algunos llaman por ahí distribución gaussiana, cuya gráfica es una campana. También es continua, esa es la función de densidad. Bueno. La distribución de Weibull también tiene una función de densidad. Entonces mire que todos estos modelos son teóricos. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que yo escribí ese libro, no hay una distribución que se llame la distribución de Carlos Márquez.
Yo la puedo tener guardada incluso bajo el baúl, en el baúl o bajo el colchón. Pero mientras yo no haga, esta es la beta, mientras yo no haga una publicación, ese modelo sigue siendo empírico. El día que haga la publicación, el modelo deja de ser empírico y se convierte en un modelo teórico. La distribución triangular tiene forma de un triángulo, como lo ven ahí. En fin, son muchas las que existen y muchas las que nos pueden utilizar la logística. Son muchas, ¿por qué? Porque la naturaleza, hay muchas variables en la naturaleza que tienen ciertos comportamientos parecidos a cualquiera de ellos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Cuando vamos a hacer una simulación, regularmente lo que se hace es coger una muestra. Se recomienda que esa muestra sea más o menos de unos 30 valores como mínimo. A esa muestra se le aplica una prueba que se llama prueba de bondad de ajuste. Nosotros en este curso la vamos a estudiar dos. Una que se llama la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado y otra que se llama prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. ¿Para qué sirve esta prueba? Esta prueba sirve para determinar cuál de los tantos modelos teóricos existentes, como lo pueden ver acá, cuál de todos estos modelos me pueden representar el comportamiento de una variable aleatoria que muestre. Entonces, cuando yo aplico, puede que él me diga, vea, ese es el modelo logístico. Listo. Entonces, yo a través de esta función que tengo acá, a través de esta función, yo puedo simular el comportamiento de esa variable. Listo. Entonces, les quería mostrar por encima, nosotros vamos a hablar mucho de esto. Bueno, entonces, ¿cómo determino yo si es una función de densidad? Perdón. Para que una función cualquiera sea una función de densidad, debe cumplir las siguientes propiedades. Entonces, digamos lo siguiente. Propiedades de una función de probabilidad. Propiedades de una función de probabilidad. Entonces voy a colocar aquí, para la función de masa, ya sabemos que la función de masa se utiliza para el caso discreto y función de densidad para el caso continuo. Para el caso continuo. Entonces, básicamente son dos propiedades. Primera propiedad, que los valores de f de x tienen que estar entre 0 y 1. ¿Y por qué tiene que estar entre 0 y 1? Porque mire que es una función de probabilidad. Y las probabilidades siempre van a estar estimadas entre 0 y 1. Lo mismo pasa para el caso continuo. Los valores que toma f de x tienen que ser valores entre 0 y 1. Y una segunda propiedad es que la sumatoria desde igual 1 hasta n de p de x u y tiene que ser igual a 1.
Es decir, la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1, como lo podemos percibir acá en el ejemplo que tenemos. Si usted me suma 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8, mire que esto me da ¿qué? 1. Esa es una propiedad que tiene que cumplir una función de masa. Debe dar 1. En el caso continuo, la integral en un intervalo de números reales, por eso la coloco desde menos infinito hasta infinito, f de x por dx tiene que ser igual a 1. Profe, ¿y por qué se utiliza la integral en el caso continuo? Porque una variable, una probabilidad continua, o digamos que una probabilidad para una variable continua, se define como el área debajo de la curva. Área debajo de la curva en el cual la función está definida. Y recuerden ustedes por el cálculo integral que el modelo matemático para hallar área debajo de una curva es la integral. Entonces, y como son variables continuas, entonces básicamente lo que se manejan son áreas. En cambio, ¿por qué el caso discreto tiene sumatoria? Tiene sumatoria porque esto proviene del proceso de conteo. Entonces, en el caso discreto es más de orden frecuentista. Por eso sale eso. Entonces, ¿qué características tienen que tener las funciones de masa? Cumplir con estas propiedades. Y el caso continuo con estas propiedades. ¿Qué pasó con los modelos teóricos que les mostré ahora? La persona que se inventó eso, lo primero que tuvo que demostrar fue esto. Que yo me inventé una función de densidad, listo. Listo, pelado. Demuestre que al integrar eso es igual a 1. ¿Y qué pasa si es diferente a 1? Pues no es una función de densidad. Así de sencillo. Entonces, cuando yo voy a estudiar una variable aleatoria, fíjase bien, para estudiar una variable aleatoria se necesitan de unas medidas de resumen que me permitan indagar o inferir sobre la variable. Esa medida usualmente se le llaman medidas características. Vamos a llamarla así, medidas características de una variable aleatoria. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? La media, la varianza y la desviación estándar. Desviación estándar. Para el caso discreto, la media se define como, simboliza con mu y se define como la sumatoria de x sub i por p de x sub i. Desde i igual 1 hasta n. La varianza se simboliza con sigma al cuadrado. Se simboliza como la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos mu al cuadrado por p de x sub i.
Y la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces mire que en el caso discreto sigue asociado con sumatorias, pero en el caso continuo, mu va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x por dx. Varianza va a ser igual a ¿qué? A la integral entre menos infinito e infinito de x menos mu al cuadrado por f de x. Y la desviación estándar también va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, volvemos a lo mismo. Mire que toda esta medida, pues, en el caso discreto están asociados a sumatorias y en el caso continuo están asociados a integrales. Entonces, digamos que hoy les quería hablar de esto porque y yo necesito que ustedes esta parte la analicen muy bien, la estudien muy bien y podamos hablar el mismo idioma. De que cuando yo le hable a ustedes de una función de masa, pues me entiendan de que estoy hablando de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Y que cuando le hable de función de densidad, le estoy hablando de la función de probabilidad de una variable aleatoria continua. Y que usted entienda de que la función de probabilidad es el modelo que representa el comportamiento de una variable aleatoria. Y que es muy importante conocer ese modelo, dado que a partir de ese modelo de función de probabilidad, es que yo voy a lograr simular el comportamiento de la variable. No sé, hasta aquí quería hoy compartirle esto. Si hay alguna pregunta, ya en la otra clase comenzaríamos a ver cómo se generan variables aleatorias discretas. Si hay alguna pregunta, la respondo con gusto y si no, pues le agradezco la atención dispensada en el día de hoy. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Las notas de clase quedan ahí pues en los archivos del Teams. No. Esto queda acá esto es OneNote, algo así. De todas maneras, yo las puedo descargar y se las comparto ahí. Muchas gracias, profe, porfa. Esta vaina yo creo que la puedo descargar por aquí, por archivo, guardar, exportar creo que es. Aquí exportar. Vamos a poner aquí variables aleatorias. ¿Hoy qué es? Agosto 19. Agosto 19, 2021. Profe, pero el tipo ahí para ver si lo puede cambiar. ¿Cómo? El tipo de formato. Ah, sí, por PDF. Vamos a ver si lo guardo acá. ¿Dónde que no lo veo? ¿Cómo es que lo llamé? Variables aleatorias, agosto 19. Ahí está como arribita a la mitad, donde hay un Sí, espacio. ganadería. ¿A dónde? Profe, lo puso en descargas. Ah, aquí está. Este es. Listo, entonces lo voy a compartir ahí, listo, para que lo Sí. revise.
Lo voy a subir aquí para que lo revisen y lo analicen bien. Bueno. Entonces acá vamos a subirlo por... Esta vaina es como por archivo que sube. Por aquí por archivos. Archivos. Archivo, material de clase. Y carguémoslo. Cargar. Profe, qué pena una pregunta. ¿Nos vas a compartir por ¿Qué me dice? que si nos compartías el libro de estadística también para echarle una ojeada? No, ese sí no puedo. Ese sí no puedo porque me meto en un problema legal. Ah, ok, entiendo, gracias. Está de penúltima. Ahora último, profe. Este. Listo. Ahí se fue. Pues está cargando. Ahí está, listo. Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Voy incluso, el problema es que una clase no la da igual a la otra, pero aquí debe estar el de la mañana también, el de esta mañana. Aquí está. También lo voy a compartir a ver si de pronto me quedó mejor explicado uno que el otro. Revisen. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Listo, pues, profe, ok. gracias. Bueno, ok. Hasta luego. Que Buenas estén noches. muy bien. Luego. Gracias, profesor. Luego. Bueno, hasta luego, que estén bien. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Voy a colocarle aquí 2.